Ya estamos de regreso para seguir acompañándole con Semana FM. Ya tenemos en Colombia las 7 de la mañana y 36 minutos. A partir de este momento vamos entonces a iniciar a hablar de este tema interesante que habíamos desde un comienzo anunciado para tratar un tema que, si bien es controversial, es un poquito complejo, complicado. Quiero expresarle un saludo, padre Gustavo Jiménez, y agradecerle el que esté con nosotros. Nos va a hacer el favor de acompañarnos durante esta emisión para hablar de ese tema. Padre, muy buenos días y bienvenido a 88.1 Romántica Estéreo. Muy buenos días, María Matilde. Muchas gracias por su invitación a este programa. Con mucho gusto participo en él de acuerdo con el programa señalado. Yo espero que el doctor, el médico que va a hablar sobre la eutanasia, se pronuncie primero y luego hablaré yo sobre mi tema específico, que es el ético y el moral. Bueno, muy bien. Para hablar acerca de la eutanasia ya tenemos en la línea al doctor Gustavo Quintana. Quiero expresarle un buenos días, de bienvenida a Semana FM de Romántica Estéreo de la ciudad de Pasto. Le habla María Matilde Ruales Díaz, yo soy la directora del programa y agradezco que haya aceptado nuestra invitación para establecer un diálogo respetuoso, abierto y orientando hacia la claridad del por qué practicar la eutanasia en Colombia se convierte en un tema bastante complejo. Quiero recordar a nuestra audiencia que el doctor Gustavo Quintana es colombiano y ha practicado, hasta donde yo sé, doctor, usted me corregirá, más de 300 eutanasias, más o menos en un promedio de 36 años de ejercicio como médico. La mayoría o algunas de ellas han sido clandestinas, considerando que en Colombia hasta el año de 1997 todavía no había una reglamentación y, por supuesto, a usted le tocó trabajar o hacer algunas eutanasias sin que se dé cuenta de pronto el Estado. Usted es una persona que ha tenido una formación jesuita y ha sido considerado como libre pensador. Algunos sectores lo consideran como doctor muerte. De esto estaremos hablando más adelante y a usted le gusta que le digan mejor doctor de la muerte. Doctor Quintana, quiero agradecer su gentil deferencia de estar con nosotros y que nos comente de alguna manera, que nos amplíe de alguna manera quién es el médico Gustavo Quintana. Muy buenos días y bienvenido. María Matilde, muchísimas gracias por la oportunidad tan importante que es para mí de poder mostrarle a tus oyentes que Gustavo Quintana es un ser absolutamente normal, es un ser que tiene una sensibilidad muy grande para darse cuenta del dolor de un paciente que llega a su final y que justamente jamás consideró que practicar la eutanasia, es decir, acompañar a un paciente a esa fase final de su vida, pudiera ser algo que no tenía una razón ética para hacerse. Generalmente los médicos, muchísimas veces, cuando desahuciamos a un paciente y le decimos al paciente, vete a tu casa a esperar que te llegue la muerte, puesto que ya ni medicina, ni cirugía, ni quimioterapia, ni radioterapia, ni siquiera las medicinas alternativas podrán hacer absolutamente nada por devolverte la salud. Y es como si le dictáramos a ese paciente una sentencia de muerte que curiosamente nadie realiza. Devolvemos al paciente a su casa a esperar en su lecho una muerte que nadie tiene la posibilidad de aplicar y, lógicamente, cuando partimos de que ya en la sentencia de la Corte Constitucional de 1997, donde se despenaliza el ayudar a morir a alguien, puesto que ya no se considera un reo al médico que asiste al paciente que por su dolor desea culminar con su vida, entonces es el momento en que desde allí ya se puede ayudar a un paciente a que obtenga el final de su vida
porque lo hace por la dignidad de su propia vida y lo hace muchas veces porque el dolor que él tiene que soportar no se puede controlar. Doctor Gustavo, queremos comentarle que aquí en la mesa de trabajo tenemos también a un sacerdote jesuita que nos va a acompañar más adelante para dar su concepto. Está también nuestro compañero de labores, el ingeniero Rafael Cárdenas, y quien le habla, María Matilde Ruales. Pero las inquietudes que vamos a formularle en este momento son el producto de haber hecho un trabajo periodístico para ver qué piensa realmente la gente. Entremos entonces con una pregunta de tipo técnico que se repitió 36 veces y es: ¿qué implemento se requiere para la aplicación de la eutanasia y qué personal necesita usted como su asistente? Bueno, cuando yo aplico la eutanasia, el procedimiento de hecho es supremamente sencillo. Se requiere tomar una vía endovenosa para aplicar inicialmente un anestésico que se aplica en una dosis doble y se aplica más o menos en 1 minuto la dosis que el paciente requiere. Más o menos a los 3-4 minutos, cuando ya el paciente ha entrado en ese coma al que solemos someter a los pacientes que tienen traumatismo cráneoencefálico para de alguna forma poner en reposo a las células del cerebro, se va a inyectar después otro medicamento que le llamamos un despolarizante cardíaco, el cual detiene la contracción cardíaca también sin producir absolutamente ningún dolor. Con el anestésico buscamos que el paciente no sienta absolutamente nada en el momento en que está perdiendo su vida. Y cuando se aplique el despolarizante, a partir de ese momento en que se detiene el corazón, el metabolismo del paciente continuará funcionando y consumiendo el oxígeno que aún queda en su sangre, y el consumo de ese oxígeno se va a hacer más o menos entre 3 y 4 minutos. O sea que en general, desde que se inicia la inspiración del anestésico hasta la detención del corazón y la aniquilación de todo el oxígeno de su sangre, se suelen pasar entre 6 y 9 minutos y el paciente obtiene, digamos, un sueño similar al que tendría si le fuéramos a hacer alguna intervención quirúrgica, pero de este sueño ya el paciente no va a despertar. En este sueño, aproximadamente 25 minutos después de haberse iniciado el paro cardíaco, vamos nuevamente a verificar que no exista en su cuerpo absolutamente ninguno de los reflejos que solemos encontrar en una persona viva, y vamos a verificar mediante un pulsoxímetro que el paciente no solo no posea contracción cardíaca, sino que tampoco haya concentración alguna de oxígeno en su sangre. Muy bien, tenemos una segunda inquietud, la formula el ingeniero Rafael Cárdenas. Doctor Quintana, antes de ser médico, usted tiene formación de sacerdote jesuita. ¿Cómo entender esa contradicción entre la fe, la vida y la muerte, doctor Quintana? Sí, muchísimas veces se me pregunta que por qué yo, con la educación religiosa que recibí, habiendo vestido sotana de jesuita en el seminario mayor que ellos tenían en Santa Rosa de Viterbo, ¿por qué hago la eutanasia? Pero fíjate, la razón es muy clara. Yo diría que todos los conocimientos éticos, filosóficos que recibí de los jesuitas en la educación que siempre me dieron, una educación absolutamente honesta y consecuente con la realidad, son justamente las bases en las cuales afianzo mi decisión de ayudar a un enfermo a disponer en el momento final de su propia vida. Y de hecho, yo considero que es un honor para mí que una persona que llega al final de su vida considere que la compañía mía, que yo le doy como médico, como la persona que conoce su sufrimiento, como la persona que reconoce su pérdida de dignidad, tiene la posibilidad de acompañarlo en ese paso final. Porque muchas veces mandamos al paciente a un médico familiar donde nadie puede solucionar su pérdida de dignidad ni puede solucionar el dolor
que tiene por su enfermedad. Entonces, acompañar a un paciente en este momento final, yo diría que muchísimas veces es para mí un honor acompañar a un paciente en algo que es absolutamente natural para la vida de todos nosotros. La muerte es parte de nuestra propia vida. Otra inquietud de un estudiante dice, ¿cuántas eutanasias se han aplicado hasta este momento, hasta esta fecha? ¿Y cuál es el grupo predominante al que ha tenido que ayudar a abandonar este barco? Bueno, tú tienes razón en cuanto al número de eutanasias, que justamente supera las 300. Yo no me ufano del número. Lo único que puedo concluir respecto de ese número es justamente la cantidad de ocasiones que para mí son tan absolutamente importantes, que me permiten entender qué es lo que te plantea un individuo que al final de su vida considera que es más digno tener una muerte digna que tener un final de sufrimiento. Entonces, eso es lo que me lleva a mí a acompañar a estos pacientes. Claro, el número generalmente es algo mediático, si se quiere, pero fíjense que lo importante de eso es que la gente puede entender que yo soy un individuo absolutamente normal, un individuo amoroso de su paciente, un individuo que tiene la posibilidad de entender, de meterse en los zapatos de su paciente para poder entender ese pedido. Porque muchas veces tengo que decirlo, para mí de pronto no resulta tan importante examinar la historia clínica del paciente, porque yo parto de algo. Paciente que desahuciamos es un paciente que tiene el más sagrado derecho a decidir cuánto tiempo continúa como un paciente terminal, y en ese estado de paciente terminal tiene el derecho de decidir hasta dónde prolonga su existencia. Porque muy claramente lo dijo el doctor Carlos Gaviria en la sentencia sobre la despenalización. La vida es un derecho, la vida no es una obligación. La vida, para ejercer el derecho sobre la vida, se lo ejerce de dos maneras, o viviendo o decidiendo concluir con esa vida. Otra inquietud formula ingeniero Rafael Cárdenas. Doctor Quintana, ¿los pacientes que lo buscan a usted son terminales o simplemente son personas que ya no quieren vivir? Muy interesante la pregunta, porque tendría que responderte que aproximadamente la mitad de las personas que buscan mi ayuda son pacientes que de hecho no son pacientes terminales, son pacientes que muchas veces no tienen una enfermedad física, por ejemplo un cáncer, por ejemplo una enfermedad neuromuscular, por ejemplo la pérdida total de su capacidad cognitiva, ¿cierto? Entonces, estos pacientes muchas veces consideran que su depresión, que es una de las causas principales por las cuales muchas personas me llaman, que su depresión es una enfermedad terminal. Respecto de esto, yo tengo que decir lo siguiente: para mí es supremamente doloroso que una persona joven que tiene un funcionamiento físico y fisiológico normal desee no continuar vivo, porque estas personas muchas veces no logran entender el significado de su propia vida y ese significado de servicio a los demás que podría tener la vida de cada quien. Yo digo que vale la pena nacer, vale la pena vivir. Para mí es muchísimo más importante una vida digna que finalmente tener una muerte digna. Es mucho más importante vivir, es mucho más importante amar, es mucho más importante dar. Entonces, cuando estas personas por su depresión consideran que ellos no quieren continuar adelante con su vida, tengo que confesar que me resulta supremamente doloroso y que siempre trataría de contagiar a estas personas del optimismo tan grande de mi propia vida, darles razones para que ellos puedan entender que vale la pena vivir. Pero sin embargo tengo que reconocer que estas personas cuya serotonina, una de las hormonas que consideramos como la hormona
del optimismo, de la felicidad, de la positividad frente a la vida, esta hormona desafortunadamente en su cerebro no logra casi permanecer, puesto que la enzima que la destruye está abundando tanto en sus cerebros que cada vez que se produce la serotonina, esta enzima la destruye. Y se ha encontrado recientemente, o digamos que en los últimos 20 años, que colocando unos electrodos que en un marcapaso ubicado bajo el cuero cabelludo, estos electrodos llegan hasta la amígdala cerebral y por impulsos eléctricos logran eliminar la enzima que destruye la serotonina. Esas personas inmediatamente cambian completamente la actitud de su propia vida. Entonces, yo siempre pienso que será supremamente difícil que los psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales puedan considerar que la depresión es, de hecho, una enfermedad terminal que por razones fisiológicas será muy difícil de manejar, y entonces en estos pacientes se suele hacer lo siguiente: se les suelen dar una cantidad de drogas antidepresivas tratando de hacer que permanezca la serotonina, pero finalmente esto tampoco funciona. Finalmente terminamos sedando a estos pacientes e internándolos para que ellos no se hagan daño a sí mismos. Pero fíjate, de todas formas, que algún día se llegue a considerar la depresión como una enfermedad terminal, no es que sea mi aspiración, sino que mantengo el deseo de que algún día se reconozca que estas depresiones tan profundas puedan ser consideradas como una enfermedad terminal y esos pacientes tengan también el derecho de apelar a una enfermedad terminal en la cual de hecho hay un desahucio para que ellos también puedan tener acceso a la eutanasia. Hay otra inquietud respecto, esta nos la hace llegar una ama de casa y dice: ¿alguna mujer embarazada ha tomado la decisión de hacerse la eutanasia? No, jamás. Muy curioso, ¿no? O sea, me resulta muy curiosa la experiencia, pero fíjate que nunca he tenido una paciente, primero porque su edad todavía estaría por lo menos por debajo de los 45 años, ¿cierto? En esa edad es muy difícil considerar que una persona que tiene una vida normal, que tiene un compañero con el cual obtiene su embarazo, tenga una depresión. Entonces, de hecho, nunca una mujer embarazada me ha pedido que terminara con su vida. Sin embargo, te tengo que decir lo siguiente: yo he tratado pacientes que tenían el VIH y mujeres jóvenes que tenían el VIH quedaron embarazadas, y estas mujeres le pueden transmitir el VIH a sus hijos. Pero, de hecho, nunca una de estas mujeres me ha solicitado que, por conocer los efectos de su enfermedad, pudiera considerar para sí y para la criatura que espera la oportunidad de la eutanasia. Nunca he tenido un pedido de una mujer que deseara tener eutanasia estando embarazada. En ese orden de ideas también me gustaría saber, doctor, ¿qué piensa usted respecto al aborto? Defiendo absolutamente el aborto porque defiendo la absoluta libertad de cualquier mujer, porque siempre he dicho, toda mujer tiene el más sagrado derecho de decidir de quién se embaraza, cuándo se embaraza y cuándo somete su cuerpo a una reproducción, ¿cierto? Entonces, mientras la voluntad de la mujer que considere el que se embaraza y tiene un hijo, ese involucramiento de su propia voluntad le sirve también para que ella pueda decidir que si tomando esa decisión en algún momento la considera equivocada, tiene el más sagrado derecho de devolver esa decisión, y por las implicaciones que el tener un hijo pueda tener para el resto de su vida, ella debe tener el más sagrado derecho a interrumpir cualquier embarazo. Ingeniero Rafael. Posiblemente eso va mucho más allá de lo que la ley colombiana establece, pero quiero afirmar que es absolutamente un derecho de una mujer embarazarse, llevar a cabo su embarazo con un parto o interrumpirlo en el momento que ella lo considere conveniente.
Doctor Gustavo, dos preguntas en una. ¿Alguna vez usted ha experimentado remordimiento o arrepentimiento en hacer estas eutanasias? Y la segunda, de los que recurren a esta medida, ¿qué porcentaje se arrepienten ya en estas últimas instancias? Bueno, la primera pregunta, arrepentimiento jamás. O sea, yo podría afirmar que en las primeras eutanasias tuve de alguna manera como el temor de haber contribuido a algo supremamente importante en la vida de cada quien, porque de hecho, llegar al final de la vida, como nunca hemos tenido una educación tanática, todos nacemos, todos queremos permanecer vivos, se nos mantiene la vida por el instinto de conservación y nunca pensamos que la muerte algún día nos puede llegar, ¿cierto? Entonces, por esa falta de educación tanática, a muchos pacientes les va a resultar difícil pensar en su propio final, ¿cierto? Pero nunca he tenido arrepentimiento de haber ayudado a alguien. Siempre pensé, aún en el momento en que yo ignoraba justamente que la eutanasia estuviera penalizada en la ley colombiana, me pareció que mi mandato ético era justamente de que si un paciente terminal perdía su dignidad y en medio de un gran dolor me pedía una ayuda para no continuar sufriendo, mi obligación de médico de ayudar era precisamente proporcionarle una muerte digna, una muerte sin dolor. Ahora, eso muchas veces los colegas consideran que estoy dejando de cumplir el mandato hipocrático. ¿Qué dijo Hipócrates? Que nunca daría un veneno a ninguno de sus pacientes, ¿cierto? Y partimos de eso para decir que cómo le vamos a dar algo a un paciente que lo conduzca a su muerte. Pero no, yo tengo absoluta claridad de que cuando yo ayudo a un paciente terminal que pierde su dignidad y que tiene un dolor que no podemos ni siquiera los médicos controlar, tiene ese paciente el más sagrado derecho de disponer de su propia vida. Además, porque cuando un paciente opta por la eutanasia, no está optando, sino porque se termine su propia vida. Ese paciente no te va a predicar, no le va a decir ni a su familia, ni le va a decir a sus médicos de qué tienen que fallecer ellos. Entonces, cuando haya una absoluta individualidad en una decisión respecto de vivir, ese paciente que no dispone sino de su propia vida, tiene el más sagrado derecho a disponer de ella. Sí, aquí para completar esa inquietud, está otra que dice que cuál es el límite entre el derecho del paciente a morir dignamente y el deber de preservar la vida que le corresponde a usted como médico y que justamente hizo el juramento hipocrático. Sí, repito que los médicos tenemos ese deseo de ayudar a mantener la vida, porque nosotros tampoco damos vida, ¿cierto? Es muy importante que uno como médico entienda que de hecho estén agotadas en el paciente todas sus posibilidades de devolverle la salud y de mantener en condiciones de dignidad su propia salud. Pero esto termina objetándose con ese deseo de muchos médicos de mantener vivo un paciente sin considerar la voluntad de ese paciente respecto de su propia vida. Muchísimas veces los médicos, con el encarnizamiento médico, tratamos de hacer que el paciente viva más allá de lo que su propia voluntad quiere respecto de su propia vida, y yo considero que los médicos no tenemos ningún derecho a apropiarnos del sentimiento sobre su propia vida de nuestros pacientes. Tenemos que entender y aprender ese respeto de cada paciente sobre la decisión de hasta dónde prolonga su sufrimiento y su indignidad, y no podemos oponernos a eso y obligarlo a que nos obedezca. Muchas veces los médicos en pacientes terminales, voy a darte un ejemplo, una paciente de 93 años
que yo tuve cuando era estudiante y estaba en medicina interna, estábamos pasando de revista con mi profesor de medicina interna. En el momento que llegamos a su cama a pasarle la revista, muy curiosamente esa paciente nos hace un paro cardiorrespiratorio. Entonces el profesor me dice: doctor, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué tuve que hacer? Pasar el paciente al piso, donde yo tuviera un sitio de apoyo para poder hacerle masaje cardíaco, darle respiración boca a boca. Inmediatamente solicité que me suministrara una ampolleta de adrenalina con una aguja y le tuve que inyectar la adrenalina directamente intracardíaca al paciente. Después de un esfuerzo de más o menos unos 8 o 10 minutos, la paciente revivió. Entonces, se supone que quedé muy bien ante mis compañeros y ante mi profesor, para que usted considere que 2 días después, durante la noche, esa paciente falleció con una absoluta calma. Y la pregunta mía fue la siguiente: debí, de hecho, hacer todos los procedimientos que realicé en una paciente de 93 años para tener que entender que 2 días después fallecía durante la noche en medio de una paz, de un cuerpo que estaba diciéndonos a todos: es mi hora de terminar. Entonces digo yo, no podemos insistir en mantener vivos pacientes cuando esos cuerpos cansados y ancianos nos están diciendo: hasta aquí llega mi vida. Yo quiero en este momento agradecer a la Universidad Cooperativa de Colombia, a la Facultad de Medicina, quienes están en sintonía, un grupo de médicos están escuchando, como también a la Universidad de Nariño. Médicos, enfermeras, abogados, una cantidad de gente enviaron sus inquietudes y algunas las estamos llevando hasta usted. Tengo aquí una inquietud que nos hizo llegar un estudiante de Derecho de la Universidad del Centro Educativo CESMAC. Dice: ha sido usted cuestionado e incluso le llaman doctor muerte. ¿Cómo son sus noches después de aplicar un procedimiento de la eutanasia? Yo creo que aprendí en mi educación jesuítica una cosa que creo que es supremamente importante. Yo hago meditación generalmente 3 horas antes de llegar a la cama de mi paciente moribundo y continúo haciendo meditación cuando regreso a mi casa, por lo menos durante 1 o 2 horas. ¿Qué es lo que yo hago en mi meditación? Examinar todas aquellas razones humanas de ese paciente para desear completar en ese momento lo que fue su vida, considerar todas las cosas bellas de las cuales muchas veces el paciente me ha relatado, porque muchos de ellos me dicen: doctor, he vivido feliz, he vivido una vida acompañado de las personas que amo, acompañado de las personas que me aman, y considero que llegó en este momento el final de mi propia vida. O sea, el que un paciente llegue a ese final nunca me causará a mí ningún remordimiento. Ese tiempo de meditación que yo empleo, sobre todo después de haber llevado a cabo el procedimiento, es precisamente para entender que hice algo que un ser humano, dentro de su educación, le permitió llegar a esa conclusión de que era más digno terminar su vida que seguir con ella adelante. Ahora, me llaman el doctor muerte, pero es cierto, yo soy el doctor de la muerte digna, de la muerte que se debe, de la muerte que a todos los seres humanos algún momento nos tiene que llegar, y no creo que esa muerte tenga que ser en medio del sufrimiento. Así muchísimas personas piensen que el sufrimiento, aún para morir, nos está dando méritos. Y yo me pregunto, ¿méritos para qué? Si hay una familia que está sufriendo muchas veces porque nos ve llegar al final de nuestras vidas en medio de una gran indignidad y de un gran dolor, ¿no nos parecerá que es mucho más humano, es mucho más humanístico tener una muerte con dignidad que tener una muerte sufriendo? Entonces, nunca debo tener arrepentimiento. Diría que tengo de pronto la satisfacción
y el honor de acompañar a un individuo en ese momento final, porque yo continuaré expresando que la eutanasia honra la vida del paciente que opta por ello. Doctor Gustavo, ¿usted qué piensa de la vida? ¿Qué piensa de la muerte? ¿Cree que existe un más allá? ¿Cree en un Dios? No. Curiosamente, después de leer muy detenidamente al doctor Ginás, uno de nuestros neurofisiólogos más importantes que vive en Nueva York, uno entiende que la vida es la expresión de nuestro sistema nervioso, porque ese sistema nervioso se apoya en todos los demás sistemas que tiene nuestro cuerpo. O sea, yo he establecido una hipótesis acerca de lo que es la vida humana. Cuando vamos a buscar en una enciclopedia qué es vida, vamos a encontrar una serie de definiciones. Pero cuando buscamos una definición acerca de lo que es la vida humana, muy curiosamente no encontramos ninguna. Entonces, mi humilde hipótesis dice lo siguiente: hay vida humana en un cuerpo como el que yo tengo, como el que ustedes tienen, siempre y cuando haya la capacidad de que todos los órganos de ese cuerpo mantengan vigente el sistema nervioso, y ese sistema nervioso sea capaz de reconocerse. Cuando yo tengo la posibilidad de que mi cerebro me diga, yo soy Gustavo Quintana, tengo vida humana, porque cuando se pierde la capacidad de reconocerse, en mi opinión, estaré frente a un cadáver, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo la posibilidad de reconocerme, tengo además la posibilidad de reconocer que hay otros seres que tienen las mismas capacidades mías, y yo establezco relaciones con esas otras personas, relaciones de afecto, relaciones de conocimiento, relaciones de compartir, relaciones que hacen que mi vida tenga significado en medio de mi propia raza. Entonces, siempre afirmaré que cuando ya no existe, así pudieran existir funciones como el latido cardíaco y la respiración, que muchas veces la vemos en pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares, de los cuales es imposible que estos pacientes recuperen la capacidad de reconocerse. Digo yo, estamos frente a un cadáver. Y lo más triste es que la seguridad social trata de mantener vivos esos cadáveres, muchas veces negándole la posibilidad a los recién nacidos de tener una incubadora que podría ser salvadora para el inicio de su propia vida. Entonces, cuando los médicos empezamos a entender que todos tenemos un final y que es mejor que ese final se haga con dignidad, entenderemos que la muerte sigue siendo una parte, yo diría, que de pronto no deseamos, pero que a todos nos tiene que llegar. Y siempre termino diciendo, no permitamos que la muerte empañe la poesía de nuestra vida. Ya como para redondear algunas inquietudes, doctor, ¿usted ha sido demandado o se ha visto involucrado en alguna clase de enredos jurídicos por parte de familiares, amigos, la novia, el amante, en algún momento que alguna persona haya tomado la decisión de hacerse la eutanasia? ¿Usted ha estado de pronto en la cárcel? Jamás he pisado una cárcel. O sea, yo me pregunto, si en este momento pudieran elevar su voz todas las personas a quienes he ayudado a morir con dignidad, no creo que hubiera una sola de ellas que me recriminara por no haber tenido en cuenta su propia voluntad. Yo no puedo acercarme al lecho de un moribundo sin que medie la expresión de la voluntad de ese individuo, ¿cierto? Lógicamente, tengo que contar muchas veces con el respeto y el afecto de una familia que me permite llegar a ese individuo moribundo, ¿cierto? Ha habido personas de su propia familia que pueden no estar de acuerdo con la decisión de su ser querido, pero siempre he conseguido que así no estuvieran de acuerdo, expresaran un respeto por la decisión
única, inalienable del paciente respecto de su propia vida. Entonces, no ha habido nunca un caso en que, por ejemplo, un familiar de un paciente a quien se le hubiera practicado la eutanasia me demandara argumentando que yo no tuve en cuenta la voluntad de ese paciente. Y la primera respuesta que hay para eso es, pero muy sencilla. Todos los demás familiares de ese paciente van a contradecir la afirmación de aquel que dice que yo no tuve en cuenta la voluntad, porque serán muchísimos los que dirán, el doctor Quintana tuvo en cuenta la voluntad de nuestro ser querido y procedió porque la voluntad de ese ser querido que todos respetamos decía con claridad, la decisión de mi muerte es absolutamente mía y es absolutamente autónoma. Muy bien, pues doctor Quintana, quedamos eternamente agradecidos desde Semana FM Romántica Estéreo de la ciudad de Pasto por haber usted dignado acompañarnos en el día de hoy para tratar este tema que no es fácil y que no lo podemos abordar con todos los médicos colombianos. Doctor, le deseamos los mejores éxitos y por supuesto seguirá siendo usted nuestro invitado de honor aquí en nuestra mesa de trabajo. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, muy gentiles.